Cordial saludo a todos, mi nombre es Luisa Fernanda Hincapié Zuluaga, soy profesional universitario de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y soy el profesional responsable encargado de realizar la validación y la verificación de las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera. En este sentido, lo primero que nosotros realizamos es la verificación de que la IPS que esté solicitando pues el proceso de verificación cuente con registros contables, con las especificaciones definidas en el Plan General de Contabilidad Pública o en el Plan de Cuentas según aplique si es una institución pública o una institución privada. En este sentido, este sistema contable y estos registros contables deben adaptarse al marco de normas internacionales de información financiera NIF y demás normatividad vigente que le aplique según la naturaleza de la IPS. Toda institución prestadora de servicios de salud que sea nueva y esté realizando el proceso pues, de habilitación debe presentar el certificado de existencia y representación legal vigente, la fotocopia del RUT, los estados financieros de constitución o de apertura, el certificado de cuenta bancaria, donde figure como titular la IPS que está solicitando el proceso de habilitación y los libros oficiales registrados ante el ente correspondiente en los casos que sean requeridos y cuando esto aplique. Una vez realizado este primer proceso de verificación del sistema contable y de los registros contables, iniciamos el proceso de validación de las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera. Estas condiciones de suficiencia patrimonial y financiera son las que posibilitan la estabilidad financiera de la IPS que está prestando o que va a iniciar pues, la prestación de los servicios de salud. Buscando el cumplimiento de unas condiciones mínimas que posibiliten, primero que todo, una estabilidad financiera en el mediano plazo, su competitividad dentro del área de influencia, que se garantice también la liquidez y el cumplimiento de obligaciones en el corto plazo. Las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera de una IPS prestadora de servicios de salud se evidencian a través de los estados financieros que siempre deben estar certificados por el contador o dictaminados por el revisor fiscal en el caso pues, que aplique según lo exige la norma. En este sentido, pues dentro de los indicadores tomamos como referencia información y cuentas del balance relacionadas específicamente con el pasivo y con el patrimonio. En este sentido, entonces vamos a iniciar con la presentación de los indicadores de suficiencia patrimonial y financiera que la norma nos pide tomar como referencia. El primero de ellos es el que hace referencia al patrimonio. El indicador lo tenemos definido como la proporción del patrimonio total sobre el capital por 100. El resultado de este indicador siempre deberá ser superior al 50%. Y pues lo que nos permite interpretar este indicador es que el patrimonio total se encuentre por encima del 50% del capital social, del capital fiscal o de los aportes sociales según corresponda a la naturaleza jurídica de la IPS. El segundo indicador que tenemos para verificar las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera es el indicador que está relacionado con las obligaciones mercantiles. Este indicador se define de la siguiente manera: sumatoria de las obligaciones mercantiles vencidas en más de 360 días sobre el pasivo corriente por 100. El resultado que obtengamos de este indicador debe ser inferior al 50%. Es decir, en caso de que la IPS tenga incumplimiento de obligaciones mercantiles vencidas en más de 360 días, el valor acumulado de esas obligaciones mercantiles vencidas en más de 360 días
no puede superar el 50% del pasivo corriente, entendiendo el valor de obligaciones mercantiles como aquellas acreencias incumplidas a favor de terceros, originadas como resultado de aquellos hechos económicos propios del objeto de la entidad. Teniendo en cuenta que el numerador pues únicamente lo podemos evidenciar a través de un estado de cuentas por pagar, se le solicita a la IPS que en caso de que existan obligaciones mercantiles superiores a 360 días, se presente una certificación del contador o del revisor fiscal en la cual se relacionen pues cuáles son esas obligaciones mercantiles que superan el periodo de los 360 días calendario contados a partir de la fecha de surgimiento de la obligación y con corte a la fecha de verificación. Listo, el tercer indicador que nosotros revisamos es el indicador que está relacionado con las obligaciones laborales. Entonces, en este sentido, lo que realizamos es el cálculo de la sumatoria de las obligaciones laborales vencidas en más de 360 días sobre el pasivo corriente por 100. El resultado de este indicador deberá ser inferior también al 50%. Al igual que en el anterior indicador, para nosotros poder visualizar cuáles son esas obligaciones laborales vencidas en más de 360 días, se solicita a la IPS que nos presente una certificación por parte del revisor fiscal o del contador donde nos relacione cuáles son todas esas obligaciones laborales vencidas en más de 360 días, entendiéndose por obligaciones laborales aquellas acreencias incumplidas exigibles a favor de los empleados, exempleados y pensionados originados como resultado de aquellos derechos laborales. Listo, finalmente, una vez se han verificado esos tres indicadores, pues nos permite a nosotros tener un panorama que nos garantice esa estabilidad financiera de la institución prestadora de servicios de salud a mediano plazo, y adicional a eso también nos permite en el corto plazo asegurar pues que en cierta forma no se van a incumplir obligaciones ni con los empleados ni con los proveedores, dos factores críticos para garantizar la operación de cualquier institución prestadora de servicios de salud. En este sentido, y para concluir, dentro del proceso de verificación de las condiciones de suficiencia patrimonial, tenemos una lista de chequeo que se complementa con la lista de chequeo que solicitan para verificar las otras condiciones. En este sentido, solicitamos el certificado de existencia y representación legal o la Cámara de Comercio, el acto administrativo de creación para aquellas IPS públicas, estados financieros de constitución o apertura si es una IPS nueva, o estados financieros de periodos intermedios o de cierre de cada vigencia. Cada uno de estos estados financieros debe estar certificado por el contador y cuando aplique revisor fiscal debe estar dictaminado por el revisor fiscal. Esto de acuerdo a los casos en los que se exija revisor fiscal. Fotocopia del dictamen del revisor fiscal de esos estados financieros en los casos en los que las IPS cuenten con revisor fiscal. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal en los casos en que cuenten con revisor fiscal. Acta de nombramiento ante la junta directiva del revisor fiscal. Esto pues si la norma obliga a que la IPS lo tenga. Esta acta de nombramiento debe estar actualizada. Fotocopia de la cédula del representante legal de la IPS. Un certificado de paz y salvo con aportes a seguridad social y aportes para fiscales que nos va a permitir visualizar que se esté dando cumplimiento a todas esas obligaciones laborales que tiene la IPS, y el estado de cuentas por pagar por edades detallado certificado por contador o revisor fiscal. Como lo veíamos para el cálculo,
de los indicadores relacionados con obligaciones mercantiles y obligaciones laborales. Adicional a esto, también para nosotros poder validar el primer punto que hacía referencia al tema de registros contables y sistema contable, requerimos que el contador o el revisor fiscal nos certifique que la institución cuenta con los registros contables con las especificaciones definidas en la normatividad vigente, y en caso de que se lleve a través de un software, que es una situación pues común, que este software se encuentre licenciado y se encuentre vigente. Y finalmente un formato de certificación de suficiencia patrimonial o financiera firmado por el contador o revisor fiscal, que es un formato muy sencillo en el cual realicen la respectiva verificación también antes de presentar todos los documentos de que la IPS cumple con las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera. Esto es pues lo referente a la verificación de las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera. Estamos atentos a resolver cualquier inquietud que tengan al respecto. Muchas gracias. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.